El tema que sin duda nos conmueve a todos y a todas tiene que ver con el asesinato de Fernando Báez Sosa, allí en las puertas del boliche Le Brick, en la ciudad de Villa Gesell. Esto que hoy lo estamos rememorando, que nos conmovió en su momento y que hoy llega a la etapa final de su juicio, porque finalmente el próximo lunes tendremos sentencia. Fabián Amendola es uno de los abogados de la familia Báez Sosa y tiene la gentileza de visitarnos. Se vino desde la ciudad de La Plata, así que te agradecemos muchísimo, Fabián. Bienvenido. No, gracias por invitarme. Me imagino que recorre algo de ansiedad en un contexto como este, cuando se va a dar finalmente la sentencia de un caso tan emblemático y tan mediatizado. Sí, obviamente transitamos horas de mucha ansiedad, en la que estamos a las puertas, digamos, de una resolución. Y esperamos que el Tribunal Oral número 1 de Dolores haya visto las cosas por lo menos de la manera que la pudimos ver nosotros. No solamente la parte que represento junto al doctor Burlando, a mi hijo Facundo y demás abogados del estudio, sino la misma Fiscalía, que no tiene un interés más que el objetivo de defensa de la sociedad. Claro. Ha coincidido. No solamente en cuanto a que está acreditado el hecho, sino también la responsabilidad de los 8 imputados, y el pedido de pena es exactamente igual. No siempre ocurre esto. No, muchas veces no. La Fiscalía tiene la función de acusar, de investigar y a partir de ahí, bueno, los jueces son los que toman decisiones, pero no siempre los abogados de la familia interesada, de la parte querellante. Habitualmente van más allá de lo que pida la Fiscalía. Los querellantes. Sí, habitualmente pasa, es común. En este caso ha habido coincidencia en todos los aspectos, me refiero a los más sustanciales, que son la descripción del hecho en sí, el hecho delictivo, y la participación de los 8 imputados. Recién me decías que te sorprendió la repercusión que está teniendo este caso. Bueno, en la Argentina es muy evidente, pero te llamaron de otros países. Sí, me llamaron de la televisión de Ecuador, de la televisión de Paraguay, de Uruguay también. O sea, hay mucha repercusión latinoamericana en este caso. Vamos a ver un poco cuáles son los posibles escenarios que se pueden dar el próximo lunes a partir de lo que va a ser la sentencia de este juicio. Allí estamos viendo, bueno, el escenario 1 es el que ustedes solicitaron junto con la Fiscalía, perpetua para todos los imputados, los 8 imputados, por considerar que se trata de un homicidio doblemente agravado. Ese es el escenario 1. Es el escenario 1 que a su vez puede tener algunas variaciones, siempre con el mismo resultado, pero algunas variaciones, porque ustedes recordarán que no todos vinieron a juicio imputados en carácter de coautores, sino que había coautores y partícipes necesarios. Claro. Si bien para el Código Penal argentino la coautoría o la autoría y la participación necesaria tienen la misma pena, o sea, hay una diferenciación. Durante el juicio se pudo acreditar que que en realidad, como lo escuchaba en la introducción a hablar a Fernando, todos pegaron a Fernando Báez Sosa, entonces la responsabilidad ya no es como partícipe primario, sino ya como coautor, ¿no? En todos esos escenarios, creo que en el alegato lo dijimos, sea porque sean considerados coautores o porque haya coautores y partícipes necesarios, sí, a través de lo que se denomina también la teoría de la coautoría funcional, o de dividir estos roles en coautores y partícipes necesarios. Siempre estamos en el escenario de una pena de prisión perpetua para todos. Bien. Escenario 2, una pena de 8 a 25 años por homicidio simple por dolo eventual. Que este es como un subescenario que planteó la defensa. En realidad, yo te puedo contestar los distintos escenarios, sí, que planteó la defensa, aunque no los fundamentó. O sea, es como decir, tiró los títulos sin entrar a analizar cada caso en particular. Dijo que no estaba probado el hecho, que en realidad que no estaba probado el hecho, que debían ser todos absueltos, dijo.
en primera instancia. Como y si escenario no más grande. Sueltos, sí, empezó a tirar otro subescenario. En el caso de... nosotros entendemos que este caso en particular no se podría dar porque difícilmente los 8 imputados podrían actuar con dolo eventual. O sea, difícilmente también Esto quiere decir, por ejemplo, que no hubo planificación. Claro, bueno, por eso te iba a decir eso, iba a apuntar a eso. Para poder llegar a este escenario vos tenés que cercenarme gran parte del hecho. O sea, tenés que decir, por un lado que no hubo un acuerdo previo, es decir, que no hubo homicidio agravado por el concurso premeditado, pero también tenés que decir que no hubo alevosía. ¿Okay? Eso es más difícil de probar, claramente. ¿Que no hubo alevosía? Y sí. Y porque la forma del ataque... Bueno, en realidad tienen que probar la parte acusatoria, pero digo... Bueno, nosotros creemos que lo hemos probado, sí. Y si querés después analizamos los elementos sobre los que basamos la acusación. Bueno. Y este es el escenario 3, claro, ya homicidio en riña. ¿Qué sería? Planteó uno antes de este. Hay uno más que planteó. Dale. Planteó el de homicidio preterintencional. O sea, el homicidio preterintencional es aquel que se comete, hay dolo de lesionar, pero hay culpa en el resultado. Es decir, vos le querés pegar a alguien, no lo querés matar. Sí, se querían agarrar a piñas, nada exactamente, más. Le querés pegar una piña solamente, le pegaste una piña, la persona cayó, se rompió la cabeza contra la vereda. El que vos decías. Claro, se cayó, se pegó la cabeza contra la vereda y la verdad que el medio empleado que vos usaste no era... racionalmente idóneo para causar la muerte. Bueno, en este caso en particular, nosotros descartamos esa figura porque hemos señalado muchos fallos del Tribunal de Casación y de la Corte Provincial donde golpizas como estas son consideradas como medio idóneo para causar la muerte. Nadie puede pensar que un minuto de pegarle patadas en la cabeza con esa violencia a una persona que está desvanecida en el suelo no le vas a generar la muerte, ¿no? O sea, claro. Así que eso nos llevó a descartar esta figura. Bien. Y el otro era el escenario 3, el anterior, que es el homicidio en riña. ¿Qué sería? Dos grupos que se pelean, dos personas que se pelean y una fallece, pero no hay intencionalidad. Claro. Y aparte presupone intencionalidad por parte de los dos lados de querer pelearse, ¿no? Bueno, mira, en el artículo 95 trae dos supuestos, la riña y la agresión. Sí. La riña es el acometimiento recíproco, es decir, donde, como vos decís, hay pelea. Y la doctrina habla de que hay una confusión entre los roles de agresor y agredido, porque como hay pelea, constantemente se van cambiando esos roles. Obviamente en este caso no existió riña porque Fernando nunca le pegó a nadie, él fue agredido por la espalda y nunca tuvo ni siquiera posibilidad de defenderse. Pero además de eso, la figura de la agresión, que está en el mismo artículo, implica el acometimiento de varios contra uno o alguno, pero ese acometimiento, además de ser tumultuoso, debe ser espontáneo. O sea, debe ser producido en forma espontánea y no preacordado, como en este caso. O sea nadie puede decir que es espontáneo ir a buscar a una persona, cercarla, estar a la espera 7 minutos a que se vaya la policía y atacarlo por diversos flancos. Eso no tiene nada de espontáneo. Con lo cual, esa figura también está descartada. Ustedes piden, lógicamente, la pena de prisión perpetua, como decíamos recién. ¿Qué pasa si la pena es menor? Bueno, para que la pena sea menor tiene que el tribunal escoger alguno de esos escenarios alternativos. Y para nosotros, escoger uno de esos escenarios alternativos, como te dije antes, implica cortar el hecho. O sea, cercenar el hecho para que encaje en esa figura legal. ¿Y en términos de resultados, te quedarías con la sensación de que no hubo justicia? Por supuesto, obviamente que nos quedaríamos y la buscaremos en un tribunal superior. O sea, no es raro que los tribunales tengan su propia interpretación y que obviamente nosotros como abogados de representantes del particular damnificado recurriremos a un tribunal superior, que en este caso el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, a buscar lo que creemos que es justo, porque estamos absolutamente convencidos de cómo fue el hecho y cuáles son los responsables, porque si me permitís un segundito más, yo quiero aclarar esto, y lo voy a repetir incansablemente. No eran 8 los que estaban en esa noche en ese lugar, eran 11. Estaban, además de los 8 imputados,
Guarino, Milanesi y Colazo. Sí. Nosotros no emprendimos ninguna acción contra ellos. Aunque estuvieron al lugar, estaban al lado. ¿Por qué no emprendimos ninguna acción contra ellos? Porque ellos no formaron parte del grupo que agredió a Fernando y a los amigos de Fernando. Entonces, obviamente, lo sacamos de ese marco. No es que estamos atacando a cualquiera porque sí, o pedimos una pena que es gravísima, lo lamento, es el delito que ellos cometieron, un delito que está previsto en el Código Penal desde hace mucho tiempo y es lo que corresponde. Ahora te quiero preguntar sobre esa pena y sobre las características de estos jóvenes, de estos... Les decimos rugbyers, ¿no? Pero sí, es una condición. O sea, era un grupo de amigos que se conoció en un club de rugby, pero podría ser otro deporte. Exactamente. Por eso no está bien decirlo de esa manera. No. Ahora, la semana pasada estuvimos aquí con un abogado penalista y nos decía que para él, en su interpretación, va a ser muy difícil que finalmente les den la prisión perpetua, porque no se puede probar el dolo. Es decir, no se puede probar que tuvieron la intención de asesinarlo. Mirá, disiento totalmente porque decir que no se pudo probar el dolo es no haber estado primero en el juicio. Que obviamente muchos de los que hablan porque no estuvieron en el juicio y no pudieron... Pero bueno, se hizo tan mediático que un poco No, está bien, pero una cosa... Sí, por supuesto, y admito cualquier opinión, por supuesto. Nadie cree que tiene la... Yo no soy el que menos cree que tengo la razón, o sea, y admito que quien tenga una opinión diversa me explique los fundamentos. Fíjate que no lo pudo decir el abogado defensor. O sea, no se pudo poner a analizar la prueba. ¿Por qué? Porque es tan abundante la prueba para probar justamente el dolo que ni siquiera entró en ¿Cómo se prueba el dolo? El dolo se prueba por prueba indirecta. O sea, por indicios. Pero en todos los casos, no en este. Sí. ¿Por qué? Porque el dolo es una realidad psicológica. Es una cosa que está... algo interior. Está dentro de la cabeza de cada uno. ¿Y cómo lo probaron ustedes? ¿Qué indicio encontraron ustedes? En este caso hay muchísimos indicios para probar el dolo. Indicios previos, concomitantes al hecho y posteriores. ¿Está? Como indicio previo tenés, por ejemplo, la amenaza de Thompson, esa que lo señala y se pasa la mano por el cuello. Es una amenaza de muerte, obviamente, que aislada, como cualquier indicio, los indicios hay que analizarlos en su conjunto, ¿no? Porque los indicios en forma aislada, ya lo ha dicho infinitas veces la jurisprudencia, puede resultar que el análisis no conduzca a nada. ¿Por qué? Porque en realidad vos tenés... no sucedió el hecho. Claro, vos tenés que analizarlo en forma conjunta. Entonces, muchas veces pasa que una amenaza no termina en nada. ¿Por qué? Porque es una cosa del momento, una expresión a veces que realmente se dice... Me acuerdo de Mauro Martín, el ex Barra de Boca, que está el otro, ahora están del mismo lado, pero le dijo a Dicé de una tribuna a otra, le hizo esta seña, ¿no? Exacto. Y no pasó nada. Y no pasó ahora nada. Están juntos. Bueno, por eso te quiero decir, pero ¿qué pasa? Vos, una amenaza que se concreta inmediatamente, ya la tenés que mirar de otra forma. Claro. ¿Está? O sea, porque es el anuncio de un mal y la concreción de ese mal. Bueno, por un lado tenés la amenaza. Por otro lado tenés qué hicieron previamente al ataque. Bueno, previamente al ataque ellos se reunieron, cruzaron la calle, se posicionaron en derredor de la víctima, había personal policial en ese momento, esperaron que se vaya el personal policial. Y estando en diversos lugares, vos fijate una cosa, que el video que filma Pertossi es muy revelador para esto, porque él está en un lugar y el ataque se inicia por donde viene él y por el lado contrario. ¿Qué quiere decir esto? Hay una sincronización que deviene justamente de haberse puesto de acuerdo. Esta sincronización no es casual. Pero además de estas circunstancias concomitantes al hecho, tenés lo que pasó posterior. Posterior al hecho, porque algunos me dicen, bueno, pero es una pelea que se le fue de las manos. No es solamente que se van a comer una pizza. ¿Qué dicen ellos? Primero, matamos a uno. Sí. Somos los demoledores. Por ejemplo, Pertossi dice, estoy acá donde está el pibe. Caducó. Ese todo el audio. Nosotros nos quedamos con la expresión caducó porque es violenta, ¿no? Es tremenda.
desnaturaliza a la persona humana claramente, lo objetiviza a la víctima, pero lo previo es, estoy acá donde está el pibe. Él se fue por otro lado distinto a todo el resto. No necesitó decirle, che, estoy acá enfrente del Lebric, estoy acá donde nos peleamos, estoy acá. No, estoy acá donde está el pibe. Todos los demás sabían a lo que él se refería. Y fundamentalmente, no tenés en ninguno de ellos, aparte de esto no se habla, no lo oriemos, vamos a premiar. O sea, ellos ya sabían que había muerto y decía, vamos a premiar. O sea, eso te está diciendo que no estás arrepentido de lo que hiciste, sino justamente que vas a festejar algo que hiciste. Y ese festejo lo ves inmediatamente ocurrido el hecho. ¿El no arrepentimiento es un indicio de que hubo dolo? Hay indicios, obviamente, claro que sí, que tomó. Porque una cosa es que hubo... Pero, por eso te digo... Te pasaste y no estás arrepentido, otra cosa es decir... Todos los indicios, o sea, vos decís todo junto. Claro, acá los indicios hay que analizarlo en forma global. Entiendo. No se puede analizar uno por separado. Pero te decía, ese festejo está inmediatamente de ocurrido el hecho, debajo del cartel de Cipriani, en el video que se ve que ellos se retiran del lugar, a 15 metros de donde quedó tendido Fernando, ellos se abrazan, festejan, se nota la emoción que tienen por haber cometido ese crimen. Y fundamentalmente, para los que opinan que cualquiera de nuestros hijos puede estar involucrado en una situación como esa, les digo que... Como agresores, obviamente. Cualquiera como víctima, eso es lógico, pero como agresores. Yo no coincido con ese razonamiento. Y fíjense que en este caso en particular no pasó eso. Si alguno de ellos hubiera creído que se le fue la mano, ¿qué hubiéramos encontrado de sus teléfonos? O llamado a los padres para decirle, viejo, nos mandamos una cagada, se nos fue la mano, o no quisimos hacer esto y no sé qué pasó. No, nada, al contrario, todo lo que te dije antes. El hecho de que eran un grupo violento ya de antes, hubo múltiples testigos que contaron cómo salían a pegarle, le robaron una moto a una persona en Zárate. Ese hecho no funciona como un atenuante dado que no salían a matar en Zárate, sino que salían a pelearse, a pegar, pero no a asesinar. No, no es un atenuante. Y para mí, para nosotros, cuando lo analizamos como un indicador justamente de la intención de homicida en este caso. Porque era un grupo que estaba acostumbrado a hacer esto. Bueno, pero no, en otros casos no asesinaron a nadie. Justamente, sabían cuándo parar. O sea, ellos estaban acostumbrados a pegarle a otro en estado de superioridad. Ellos sabían que si le seguían pegando lo iban a matar y no pararon. Y ese es... En este caso concreto, una prueba para vos. Es una prueba cabal de que ellos quisieron cometer el crimen porque fueron mucho más allá de lo que estaban acostumbrados a hacer. Claro, claro. ¿Qué pensás de la expresión que se pudran en la cárcel? Se escucha mucho. Yo no quiero que se pudran, yo quiero que se resocialicen. Para eso que transiten como corresponde la pena que tienen que cumplir y que Dios quiera que el servicio penitenciario logre transformar estas personas en gente que pueda volver a la comunidad. ¿Te parece que hubo como en la sociedad, en el tratamiento, en las porque este es un caso que se conversa en todos lados. En la cena, en la familia, en las charlas de amigos, en cualquier instancia, todos estamos conversando acerca de este tema. ¿No te parece que es algo que está como muy generalizado, esa idea? Bueno, lo mataron a Fernando, ahora que se pudran en la cárcel. Mirá, yo realmente no comparto, ya te digo, no comparto ese criterio tan extremo. Yo no les deseo mal, les deseo que sean condenados a la pena que realmente merecen y que logren recapacitar, cosa que no han hecho hasta el momento, y logren de alguna forma reparar el daño que han causado. Hubo también en la circulación informativa alrededor de este caso tan mediatizado una expresión para mí desafortunada, pero quiero preguntar tu opinión acerca de lo que les espera en la cárcel. Casi legalizando las torturas que deberían recibir.
por parte de otros internos, decimos. Exacto. No, sí, y con la complicidad del sistema penitenciario. Yo no lo comparto, ya te digo, no lo comparto. No creo en que el servicio penitenciario se tenga que prestar a que pasen estas cosas. De hecho, hasta el día de la fecha, ellos han estado en una alcaidía, en un pabellón, o sea, que está destinado realmente al tránsito de detenidos, no a gente que va a permanecer por mucho tiempo, y todos juntos. La realidad es que nunca nosotros, o sea, que es un trato diferencial para cualquiera que esté... Que mejor que el mucho habitual. Mejor, por supuesto. Mucho en el sentido de que es positivo. Sí, es muy positivo. Por eso digo... ¿Por qué tienen un trato? Para mí, porque los han querido proteger. O sea... Bien. La autoridad penitenciaria. No ha querido que tengan... ¿Eso es una potestad de la autoridad penitenciaria? Por supuesto, sí. O sea, lo que pasa dentro de las cárceles depende del servicio penitenciario. Y nosotros nunca hemos hecho ningún tipo de queja o presentación como para que lo separen o para que o vayan a un penal. Realmente lo hemos dejado en manos de las autoridades que corresponden. Lo escuché en alguna instancia a Fernando Burlando insultar a los imputados. ¿Qué te pareció eso? Es algo que nace de las entrañas. A veces en una conversación uno a veces se olvida que está en la televisión, pero en un mano a mano, en una conversación en la que se empieza a subir el calor de la discusión, puede pasar. No me parece que haya que poner el foco en eso, ¿no? Te digo porque lo pasaron 2 veces el video durante el juicio, sí. Como si esa circunstancia de alguna manera justifique o lleve alguna luz sobre lo que pasó. O sea, estamos hablando de las puteadas de Fernando y nos olvidamos de que los 8 imputados mataron a una persona, ¿no? Esa es la realidad de la situación. A propósito de eso, ¿pensás que la mediatización del caso podría incidir en el resultado, como dijo Tomei? No. ¿No pensás que están presionados los jueces para que...? No, de hecho no. Vos mirá, me levantaste un montón de escenarios. No creo que estén presionados. Son jueces que tienen ya su trayectoria, que saben perfectamente cuál es el derecho y ya te digo, la gente no va a ir a hacer una manifestación adentro del tribunal si no fallan por lo menos lo que entiendo que la sociedad en su gran mayoría está pidiendo, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Ya te digo, si no es así, iremos por las vías recursivas pertinentes y buscaremos en otros tribunales. ¿Es un problema que la sociedad demande algo sin conocer a veces el derecho y las normas que se aplican en estos casos? Mirá, la sociedad demanda lo que, en este caso en particular, yo te diría que esa fórmula justicia igual perpetua tiene que ver con este razonamiento que hicimos previamente. O sea, hay un hecho acreditado, hay una responsabilidad acreditada. Bueno, ese hecho, ¿qué tipificación legal tiene? Homicidio agravado. ¿Y qué pena tiene? Prisión perpetua. Entonces, ¿cuál es eso? Es este hecho, dado este hecho, es esta pena, justicia es perpetua. Simple, es una cuestión lógica, un razonamiento lógico. ¿Qué pensás de la pena de muerte? Yo particularmente no la comparto. Y en este caso, si estos jóvenes son condenados a perpetua, tienen más o menos 20 años. 35. ¿Sería? 35 años estarían en prisión. Sí, porque... ¿Saldrían de prisión a los 35 años con condicional? Claro, o sea, la pena de prisión perpetua tiene prevista... O sea, es perpetua. Primero es eso. O sea, sí. Porque viste que si nunca más estás por fuera del sistema penitenciario. Es perpetua. Ahora bien, tenés la posibilidad de salir en libertad condicional luego de cumplir 35 años de prisión. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, la legislación nacional ha sacado del régimen de la libertad condicional algunos delitos dentro de lo que puede estar este. A mi criterio personal, es inconstitucional
porque implicaría la imposibilidad de por vida. Esto de sacar... Claro, o sea, que no tengan posibilidad de una libertad condicional me parece inconstitucional. Pero bueno, eso es una cuestión que habrá que ver de acá a 35 años. O sea, cuando estén en condiciones de acceder a ese beneficio. ¿Por qué estás en contra? ¿De qué? ¿Por qué te parece que es inconstitucional? Porque justamente el fin de la pena es la resocialización para que la persona pueda volver a la sociedad. Si vos le estás diciendo nunca más vas a volver a la sociedad, ¿qué sentido tiene la prisión? Sí, es interesante porque vos lo decís de esta manera y está muy claro, pero me da la sensación que a veces cuando algún sector de la sociedad dice que se pudran en la cárcel, perpetua, etcétera, está pensando más en inhibir que en resocializar. Sí, ¿no? Es como algo muy sentido en nuestra sociedad. Eso. Lamentablemente todos los esto de resocializar o reeducar, los han fracasado. En la Argentina han fracasado. Porque fracasa el sistema. O sea, hay muy buenas ideas y después fallan en la concreción. ¿Alguien que comete un crimen aberrante es resocializable? ¿Siempre, en todos los casos? No siempre. Hay delitos que... eso es más para un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra, un forense que te pueda explicar, pero hay algunos tipos de delitos que vos sabés ya de antemano que esa persona no va a cambiar. O sea, fundamentalmente algunos tipos de agresiones sexuales, ¿no es cierto? Que sabés que hay cierta patología que no le va a permitir superar. Porque, por ejemplo, el sistema penal de Estados Unidos no tiene la función esencialmente de resocializar, más allá de que aquí fracasó. Allá ni se lo proponen. Son mucho más duros, muchísimo más duros. Vos escuchaste que hay 2, 3, 4 cadenas perpetuas, o sea, te ponen muchísimo más estrictos. Es como otro paradigma. Es otro sistema legal, obviamente, es otro sistema legal totalmente distinto. El sajón al latino es muy distinto. ¿Qué te pasó cuando la escuchabas a la mamá de Fernando allí antes de que comience el alegato de la defensa? ¿En esas palabras finales? No sé, no eras vos, pero alguien le estaba dando la mano. Yo le tomé del brazo y mi hijo Facundo le dio la mano. Era tu hijo. Estábamos los dos juntos, exactamente. Porque la vi flaquear en un momento, o sea, la vi como que era muy fuerte lo que dijo. Ella obviamente está atravesada por un dolor insuperable y creo que inenarrable, porque podemos tratar de imaginarnos, pero solamente la persona que ha pasado por una situación como esa puede realmente sentirlo, ¿no? Pero solamente escucharla, yo digo siempre, Graciela, las palabras de Graciela te podrán entrar por la oreja. Te podrán entrar por el oído, pero te llegan directamente al alma, o sea, porque tiene una forma de transmitir lo que siente y lo que le pasa que realmente conmueve. Y obviamente nosotros no estamos ajenos a eso, todo lo contrario. La relación de tipo personal que hemos construido con ellos nos lleva a que claramente transitemos junto a ellos ese dolor. ¿Qué es este caso para vos? Ya me lo han preguntado y yo, ¿alguna vez en la vida se te revela alguna situación por la cual decís, por esto estudié esta carrera? Y yo creo que este es el caso para el que yo me recibí de abogado. Y además te toca, en esta oportunidad, no sé si en otros casos lo hiciste también, trabajar con tu hijo. Con mi hijo trabajo hace algunos años, también con Agustina y con Federico, que son otros dos de mis hijos. En este caso... ¿Todos tus hijos son abogados? Yo tengo 6 hijos, los 3 más grandes son abogados. Y sí, obviamente para mí es un orgullo trabajar con mi hijo. Es un aprendizaje también, porque es muy astuto, muy sagaz, descubrió muchas cosas en este juicio, cosas que no solamente, o sea, durante la instrucción incluso, ¿no? Cosas que no habían descubierto los peritos
y gracias a él pudimos, por ejemplo, interrogar a los peritos en imágenes y lograr determinar que uno de los que le pegó a Fernando era Luciano Pertossi, que hasta ese momento no estaba mencionado. Y eso fue lo que motivó que Luciano saltara en la audiencia y quisiera decir, no, yo no estaba ahí. Ese no soy yo. Ese no soy yo. Bueno, así que sí, para mí es un orgullo. Obviamente, con Fernando Burlando trabajo hace muchísimos años, a quien también siempre le agradezco que me haya dado la oportunidad de pertenecer a su estudio, con el que colaboro hace muchísimos años y hemos tenido muchos juicios, obviamente no como este, pero sí, qué sé yo, el de Carolina Píparo, el caso Candela, el caso de Rodrigo Bueno, muchos casos en los que también tenían cierta exposición mediática y fueron importantes para la sociedad, ¿no? Es un caso que lógicamente no tiene una reparación, porque Fernando ya no está y nadie se lo va a devolver a sus padres. Pero en el caso de que se cumpla con la condena que ustedes pidieron, que ustedes solicitaron, ¿qué nos va a dejar a todos y a todas? Un gran mensaje, pero un gran mensaje, no solamente a Graciela y Silvino como reconocimiento de la justicia y una posibilidad de que de la manera en que el derecho puede, y es esta nada más, reparar ese daño. Pero digo, a la sociedad entera le va a dejar un gran mensaje. Si vos tenés hijos de la edad de los imputados, te vas a cuidar de que tus hijos no formen este tipo de grupos o no sean violentos, o lo vas a tratar de, si ves que alguno de ellos, porque educadores, profesores y demás, advierten generalmente cuando hay una criatura que tiene rasgos de violencia y demás, bueno, esto nos puede llevar a pensar en que puede haber una especie de bisagra a partir de este fallo y que la sociedad entera ponga el ojo sobre lo que está pasando en la noche del país. Fabián, esperemos que se haga justicia. Antes que nada, te queremos agradecer una vez más. Sabemos que viniste desde La Plata, que te tomaste todo el tiempo aquí para poder conversar con nosotros. Así que estamos muy agradecidos y bueno, esperemos que el próximo lunes se pueda desarrollar todo de la mejor manera. Por supuesto. Muchas gracias a ustedes.